¿Sabías que mientras los tanques de Hitler avanzaban por Europa y los kamikazes japoneses sembraban el terror en el Pacífico, varios países de Latinoamérica jugaban un papel clave en la Segunda Guerra Mundial? Quédate hasta el final porque hoy te voy a revelar la verdad oculta de la participación latinoamericana en este conflicto global. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia. La neutralidad latinoamericana. ¿Una elección o una necesidad? Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, con la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich, América Latina observaba desde la distancia. Sin embargo, la aparente lejanía geográfica no significaba desconexión. El continente sudamericano y centroamericano ya estaba profundamente entrelazado con las dinámicas económicas y políticas de Europa. Por ello, la neutralidad que la mayoría de los países latinoamericanos adoptó en un principio no fue meramente casual, sino el resultado de un cálculo estratégico. La dependencia económica jugó un papel decisivo. Las exportaciones agrícolas y minerales de naciones como Argentina, Brasil y Chile tenían como principales mercados a las potencias europeas. El Reino Unido, aún entonces el centro de un vasto imperio colonial, era el mayor comprador de los productos sudamericanos, en particular de la carne y el trigo argentinos, el café brasileño y los minerales chilenos. Esta relación comercial hacía que cualquier decisión precipitada sobre la guerra pudiera tener consecuencias desastrosas para sus economías. Además, Alemania e Italia, integrantes del Eje, mantenían estrechos lazos diplomáticos y económicos con varios países latinoamericanos. En Brasil, por ejemplo, existía una importante comunidad de inmigrantes alemanes que facilitaban el comercio y la cooperación tecnológica. En Perú, la migración japonesa había creado vínculos culturales y económicos que también influyeron en sus políticas exteriores iniciales. Argentina, el juego peligroso de la neutralidad. Argentina representa uno de los casos más paradigmáticos de ambigüedad política durante la Segunda Guerra Mundial, con una población fuertemente influenciada por inmigrantes europeos, especialmente de Alemania e Italia. Las simpatías hacia las potencias del Eje se manifestaban tanto en la sociedad como en ciertos sectores del gobierno y el ejército. A lo largo de la mayor parte del conflicto, Buenos Aires mantuvo una posición neutral que rozaba la complicidad a los ojos de los aliados. La nación del Cono Sur no rompió relaciones diplomáticas con Alemania e Italia hasta 1944, y no fue sino hasta marzo de 1945, cuando el colapso del Eje era evidente, que decidió declararles formalmente la guerra. Detrás de esta actitud hubo intereses concretos. Argentina buscaba proteger su economía, en la que la exportación de productos agropecuarios jugaba un rol central. Además, algunos sectores militares y políticos veían en el nazismo un modelo de orden y disciplina a imitar. El espionaje alemán, así como las actividades de propaganda en la región, encontraron en Argentina un terreno fértil. Brasil, del Eje a los aliados y a las batallas en Europa. Brasil, por su parte, protagonizó un viraje notable en su política exterior. Inicialmente, el régimen de Getúlio Vargas mantuvo relaciones cordiales con las potencias del Eje. Vargas encabezaba un gobierno autoritario que compartía algunos rasgos ideológicos con el fascismo europeo, aunque su pragmatismo lo llevó a jugar un doble juego negociando simultáneamente con los aliados. El ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor en 1941 cambió el panorama regional, a medida que los submarinos alemanes atacaban embarcaciones brasileñas en el Atlántico. La presión popular y la necesidad de garantizar la seguridad nacional empujaron al gobierno de Vargas a tomar partido. En enero de 1942, Brasil rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Para agosto de ese mismo año, tras el hundimiento de barcos mercantes brasileños, declaró formalmente la guerra. Brasil no solo proporcionó bases militares estratégicas para la operación aliada en el Atlántico Sur, sino que también envió tropas a Europa. La fuerza expedicionaria brasileña, compuesta por unos 25.000 hombres, combatió en la campaña italiana al lado de los aliados. Se trata del único país sudamericano que participó activamente en operaciones de combate en Europa. Si te está pareciendo interesante este recorrido por la historia latinoamericana en la Segunda Guerra Mundial, te invito a darle me gusta a este video para que podamos seguir explorando juntos otros episodios poco conocidos. México y el Escuadrón 201, los Águilas Aztecas en Filipinas.
México, que recién comenzaba a consolidarse tras el conflicto revolucionario de inicios del siglo XX, optó inicialmente por mantenerse neutral. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor y los ataques de submarinos alemanes contra embarcaciones mexicanas alteraron su postura. En mayo de 1942, tras el hundimiento de los petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro por parte de submarinos alemanes, el gobierno mexicano declaró la guerra al Eje. Este hecho representó el punto de inflexión en la política exterior mexicana y selló su alianza con Estados Unidos. El aporte de México al esfuerzo bélico aliado fue multifacético. Por un lado, a través del programa Bracero, envió mano de obra agrícola para suplir las necesidades laborales de Estados Unidos durante la guerra. Por otro lado, México participó militarmente en la contienda mediante el Escuadrón 201, conocido como los Águilas Aztecas. Centroamérica y el Caribe, los primeros en responder. La respuesta de los países centroamericanos y caribeños fue rápida y decidida. Al estar ubicados estratégicamente cerca de Estados Unidos y del vital Canal de Panamá, estos países no tardaron en alinearse con Washington tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá declararon la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, apenas un día después del bombardeo. Cuba, Guatemala, República Dominicana y Honduras hicieron lo propio al día siguiente. Su rol durante la guerra fue esencialmente estratégico. Facilitaron el establecimiento de bases militares estadounidenses y garantizaron la seguridad de las rutas marítimas en el Caribe y el Atlántico. Aunque su participación directa en los combates fue mínima, su colaboración logística y su apoyo diplomático resultaron valiosos para el esfuerzo bélico de los aliados. Chile y Argentina, los últimos en tomar partido. Tanto Chile como Argentina optaron por prolongar su neutralidad hasta los últimos compases de la guerra. En el caso chileno, la exportación de cobre y nitratos a Alemania representaba un negocio demasiado rentable como para arriesgarlo tomando partido antes de tiempo. El gobierno chileno temía las consecuencias económicas de una ruptura con sus principales compradores europeos, en particular porque el país atravesaba una delicada situación económica tras la Gran Depresión. No fue hasta enero de 1943 que rompió relaciones diplomáticas con el Eje, y en febrero de 1945, a escasos meses de la rendición alemana, declaró la guerra. Los últimos en sumarse: Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Las naciones de Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay tardaron aún más en oficializar su adhesión a la causa aliada. Fue recién en febrero de 1945, cuando el desenlace de la guerra ya no ofrecía dudas, que estos países declararon la guerra a Alemania y Japón. Su participación fue en gran medida simbólica, aunque algunos de ellos ofrecieron recursos estratégicos importantes. Venezuela, por ejemplo, suministró petróleo en grandes cantidades a los aliados, mientras que Ecuador y Uruguay facilitaron el uso de sus puertos y territorios para operaciones logísticas. Colombia merece una mención especial. Fue el único país de la región que rompió relaciones diplomáticas con Alemania tras la invasión a Polonia en 1939. Sin embargo, reanudó esos lazos un año después, para finalmente alinear su política exterior con los aliados en 1942. El legado de Latinoamérica tras la guerra, independencia o dependencia. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la política exterior de América Latina. La mayoría de los países que apoyaron a los aliados vieron reforzada su relación con Estados Unidos, quien emergió como la superpotencia global. Esta alianza estratégica trajo consigo tanto beneficios como desafíos. Si bien se lograron acuerdos comerciales ventajosos y acceso a tecnología e inversiones, también se acentuó una dependencia económica y política, que en muchos casos limitó la autonomía de las naciones latinoamericanas. ¿Crees que América Latina tomó la decisión correcta al apoyar a los aliados en el último momento? ¿O fue una oportunidad histórica perdida para ser una verdadera potencia? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campana para no perderte nuestros próximos análisis. Nos encontramos en la próxima oportunidad, con otro capítulo que te hará ver la historia desde otra perspectiva.